mi madre me dio en adopción después de que mi papá falleciera y ella tuviera una aventura con mi tío. Después de años sin contacto, me encontró en las redes sociales fingiendo querer reconectar. Hola a todos. Soy una chica de 17 años y recientemente fui contactada por mi madre después de 10 años sin tener noticias de ella. Ella me dio en adopción cuando tenía 7 años y, afortunadamente, pude encontrar una familia dispuesta a acogerme. Para mayor claridad mientras narro lo sucedido, me referiré a mi madre biológica como Julia y a mis padres adoptivos como mamá y papá. Julia me tuvo con mi padre biológico cuando probablemente tenía unos 20 años y tuvo que dejar la universidad por mí. Mi padre biológico completó sus estudios y se casaron justo después de que él se graduara. Cuando tenía unos 3 años, a mi padre le diagnosticaron leucemia y falleció poco después de que cumpliera 7. Supongo que el proceso de darme en adopción ya había comenzado mucho antes de que mi padre biológico falleciera, porque mi madre me entregó y me mudé con mi nueva familia literalmente un día después de que mi papá muriera. Recuerdo ese día tan claramente como si fuera ayer, a pesar de que han pasado 10 años desde entonces, solo porque estaba muy molesta y confundida con lo que estaba pasando. Recuerdo que varias personas me dijeron que estaría bien, que mi padre estaba en un lugar mejor y cosas así, pero lo único que quería era ver cómo estaba él. Había estado muy enfermo, pero siempre estaba presente cuando quería verlo. Sin embargo, no se me permitió ni siquiera despedirme de él después de que falleció. Apenas tuve tiempo para asimilar y procesar estas cosas cuando mi nueva familia apareció el día después de la muerte de mi padre y mi madre me dijo que estas personas se harían cargo de mí por unos días, pero esos días se convirtieron en semanas, luego en meses y finalmente en años. Seguí esperando que mi madre se pusiera en contacto conmigo y recuerdo haber llorado mucho al principio porque pensaba que mi madre y mi familia me habían abandonado. Unas semanas después de que mi mamá y papá me acogieran, mis abuelos biológicos vinieron a verme y han estado en contacto conmigo desde entonces. En ese entonces era muy joven para que me contaran la verdad, pero cuando tenía alrededor de 14 años ya no pudieron evadir mis preguntas. Realmente quería saber qué había pasado con mi madre biológica porque sabía perfectamente que era adoptada. Solo quería entender por qué había sucedido todo esto, ya que recuerdo claramente llevarme bien con mis padres biológicos cuando era pequeña. Descubrí la verdad gracias a mis abuelos y a mis padres. Resulta que, después del diagnóstico de leucemia de mi padre biológico, mi madre estaba devastada, pero en lugar de apoyarlo, comenzó una aventura con mi tío. Eso ya de por sí era horrible, pero nadie lo supo hasta 6 meses antes de la muerte de mi padre, ya que su salud había empeorado considerablemente. En ese momento, mi tío y Julia pensaron que no tenía sentido seguir ocultando su relación porque ella sabía que quería estar con él tan pronto como mi padre no estuviera presente. Julia y mi tío se lo contaron a sus padres, y mis abuelos estaban obviamente disgustados con lo que estaba ocurriendo, pero por el bien de mi padre enfermo, se quedaron callados. Yo era demasiado joven para entenderlo y no querían que mi padre se enterara de nada porque ya estaba pasando por mucho. Aproximadamente al mismo tiempo que confesaron su relación a mis abuelos, mi tío y Julia también anunciaron que no estaban dispuestos a criarme y estaban considerando darme en adopción. Hubo mucha conmoción, pero Julia estaba bastante firme en lo que quería. Aparentemente, dijo que había sido demasiado joven cuando me tuvo y que ni siquiera quería ser madre. No se sentía preparada en ese momento y solo lo hizo por la insistencia de sus padres, quienes la presionaron para que me tuviera y se casara con mi padre. Si no hubiera sido por la presión de sus padres, probablemente no habría hecho ninguna de esas cosas y su vida habría sido muy diferente. Así que, ahora que mi padre ya no estaría, tampoco me quería y estaba decidida a darme en adopción. Era obvio que no podían enviarme con otra familia mientras mi padre estuviera vivo, así que esperaron hasta que él falleció y, después de eso, permitieron que mi mamá y papá me adoptaran. Incluso mis padres adoptivos estaban muy sorprendidos por mi situación, pero realmente querían adoptar un hijo y completar su familia, ya que habían estado luchando por concebir por segunda vez después de su primer embarazo, y era demasiado riesgoso para mi mamá de todos modos. Sé que mis padres probablemente querían adoptar un niño mucho más pequeño, pero me dijeron que no habían oído hablar de mí a través de ninguna agencia de adopción. De hecho, fue una de las primas de mi mamá quien le contó sobre mi situación, ya que solía ser amiga de Julia en ese entonces. Tan pronto como escucharon sobre mí, supieron que tenían que sacarme de allí. No les importó mi edad y hablaron con mi madre en persona, sin involucrar a ninguna agencia. Mi madre aceptó que me adoptaran porque incluso ella estaba teniendo dificultades para encontrar a alguien que quisiera adoptar a una niña de 7 años a través de la agencia. Hablaron con Julia 4 meses antes de que mi papá falleciera y, un par de semanas antes de su muerte, todo había sido finalizado. Incluso mis padres adoptivos creían que, después de la muerte de mi padre,
probablemente me quedaría con Julia por lo menos un par de días, pero ella me envió literalmente al día siguiente. Cuando descubrí la verdad sobre la situación, me sentí realmente agradecida de que Julia hubiera decidido darme en adopción y que hubiera tenido la suerte de encontrar a unos padres tan maravillosos porque, en la mayoría de los casos, la gente prefiere adoptar a niños más pequeños. Encontré una familia realmente maravillosa. Amo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano mayor, y no podría estar más feliz. También tengo literalmente 4 grupos de abuelos, así que puedes imaginar lo consentida que he sido durante mi infancia. Nadie mantuvo contacto con mi tío ni con Julia después de que mi papá falleciera, y ni siquiera estuvieron en su funeral, que fue organizado por mis abuelos. Yo estuve allí porque fue una situación muy solemne y ya estaba pasando por una fase muy confusa, así que pensaron que sería mejor para mí adaptarme a mi nueva vida. Después de descubrir la verdad sobre por qué fui dada en adopción y por qué Julia no siguió siendo parte de mi vida, pensé que me sentiría no deseada o al menos un poco molesta por ello, pero en su mayoría solo sentí alivio de no haber pasado mi vida con mi madre biológica y de haber encontrado a personas que realmente me querían. Ahora tengo 17 años, voy a empezar la universidad en un par de meses y apenas pienso en Julia o en mi tío o en lo que han estado haciendo. Pero durante los últimos días no he podido dejar de pensar en ellos porque ella se puso en contacto conmigo por Instagram para preguntarme si estaría dispuesta a reunirme con ella y arreglar las cosas. Tengo una cuenta pública y obviamente no es difícil encontrarme, pero no podía entender por qué estaba buscándome después de tantos años, así que, antes de aceptar nada, decidí preguntarle por qué quería arreglar las cosas conmigo de repente. Entonces me envió un mensaje largo y emotivo sobre cómo había pasado tanto tiempo, pero incluso ahora lamentaba su decisión de darme en adopción y priorizar su vida con mi tío en lugar de su compromiso como madre. Dijo que sabía que no estaba en posición de exigir que volviera a ser su hija, pero al menos quería que supiera que no todo había sido su culpa y que el único error que había cometido era haber asumido muchas cosas cuando era demasiado joven para entender las repercusiones de ello. Había mucha presión sobre ella y por eso había tomado muchas decisiones equivocadas, pero nunca se arrepintió de tenerme, independientemente de lo que mi familia pudiera haberme dicho. Simplemente no estaba lista para ser madre y quería arreglar las cosas conmigo. Después de pensarlo, decidí decir que sí porque simplemente sentía curiosidad. No le conté a mis padres ni a mis abuelos sobre esto, solo fui a reunirme con ella. Solo después de que la conocí, me di cuenta de que no me había pedido que nos encontráramos solo porque quisiera arreglar las cosas conmigo, necesitaba mi ayuda. Debería haberme dado cuenta antes, pero, desafortunadamente, tengo la tendencia de intentar ver lo bueno en todos, incluso en alguien como Julia. Nos encontramos para almorzar hace 2 días y, al principio, parecía muy cálida y cordial conmigo. Trató de explicar su versión de la historia, diciéndome que sus padres insistieron en que se casara con mi padre, dejara la universidad y cuidara de mí, y cosas por el estilo, y que simplemente no estaba lista para nada de eso, pero tuvo que hacerlo porque sus padres lo insistieron. Luego comenzó a sentirse muy asfixiada en su matrimonio y la noticia del diagnóstico de su esposo fue la gota que colmó el vaso para ella, por lo cual se vio impulsada a tener una aventura. No lo lamentaba porque creía que mi tío era el amor de su vida y estaba contenta de haberlo encontrado, ya que ha estado felizmente casada con él durante los últimos 8 años. Hablando de mi tío, comenzó a llorar y me dijo que en este momento su matrimonio estaba en problemas y que esa era parte de la razón por la que había venido a buscarme. Dijo que necesitaba mi ayuda para reconciliarse con sus padres y no solo con ellos, sino también con los padres de mi padre. Después de darme en adopción sin siquiera avisarles, la habían cortado de su vida durante los últimos 10 años y no querían nada que ver con mi tío ni con ella. Ambos habían estado bien con eso en el pasado, pero por alguna razón, mi tío había comenzado a pelear mucho con Julia recientemente porque quería reconciliarse con sus padres y sabía con certeza que nunca lo aceptarían de vuelta en sus vidas después de todo lo que había pasado. Por alguna razón, él culpaba a Julia por eso, porque creía que si ella no hubiera sido tan precipitada al darme en adopción y hubiera esperado un poco, entonces las cosas no habrían terminado tan mal entre todos ellos. Entonces, la única solución que se le ocurrió fue que yo hablara con mis abuelos y los convenciera de reconciliarse con mi tío y con ella, y tal vez así pudiera salvar su matrimonio de desmoronarse porque ella y mi tío habían estado peleando mucho durante las últimas semanas y no podía pensar en otra forma de lidiar con la situación aparte de esa. Honestamente, no hay nada de lo que me arrepienta más en la vida que haber ido a reunirme con esa mujer porque, claramente, no estaba allí para disculparse sinceramente conmigo, ofrecerme una explicación o incluso para hacer las paces como había dicho. Solo estaba allí porque su matrimonio estaba en problemas y pensó que yo podría ayudarla. Si pudiera, no creo que quisiera hacerlo porque ella no merece mi ayuda después de lo egoísta que ha sido. Después de escucharla, le dije que sus lágrimas de cocodrilo no iban a funcionar conmigo y estaba a punto de irme,
pero me dijo que, si hubiera estado en su lugar, habría entendido mejor su situación. Dijo que la habían obligado a ser madre cuando ni siquiera estaba lista para hacerlo mentalmente, y a pesar de eso, había hecho su mejor esfuerzo por ser una buena madre para mí. Si ni siquiera podía ver eso porque estaba tan influenciada por mi familia, entonces eso significaba que no era diferente al resto de ellos. Eso realmente me molestó porque, hasta ahora, ella solo había sido madre para mí durante 6 o 7 años y, aún así, tenía toda la ayuda del mundo. Estaba bastante segura de que no había sido obligada a dejar la universidad por mis abuelos. Esa fue una decisión personal suya. Me lo habían dicho varias veces, que mi madre había elegido darme a luz y que no la habían obligado a nada, solo la aconsejaron que me tuviera y luego viera cómo iba todo. Ella fue quien malinterpretó eso como presión por parte de ellos. Si se trataba de elegir a quien creer entre esas dos personas, obviamente elegiría a mis abuelos. Así que le dije que podía vender sus mentiras en algún lugar donde la gente fuera lo suficientemente tonta para comprarlas, ya que yo no lo era. Le dije que no creía ni una palabra de lo que estaba diciendo, aunque había estado dispuesta a darle una oportunidad de ser honesta y hacer las paces conmigo como dijo que quería hacer, pero había devaluado su disculpa al intentar que yo arreglara su relación sin siquiera intentar hacerlo ella misma primero. Le dije que no estaba obligada a hacer nada por ella, ya que no teníamos ninguna relación. Ella pudo haberme dado a luz, pero fue mi mamá quien me crió, no ella. Luego me levanté y salí del restaurante y me fui a casa. Después de eso, cuando llegué a casa, me di cuenta de que ella me había enviado un mensaje de voz donde estaba llorando. Pude notar que todavía estaba dentro del restaurante porque podía escuchar el ruido de fondo, y por eso me sentí un poco culpable, porque estoy bastante segura de que tienes que estar realmente devastada para empezar a llorar así en un lugar público. Estaba llorando y diciendo que fue muy horrible de mi parte decir que no teníamos ninguna relación porque, sin importar lo que hubiera pasado, ella seguía siendo mi madre biológica y yo era su carne y sangre, y a pesar de todo, todavía me consideraba su hija. Pero no sé qué decirle. Realmente ya no la considero mi madre y no quiero sentirme mal por eso porque no creo que sea necesario. Ella no ha sido mi madre en los últimos 10 años. Solo me siento confundida por la forma en que estaba llorando en el mensaje de voz, y, aún ahora, no he podido bloquearla. No la considero mi madre, pero sigue siendo un ser humano que tuvo una conexión conmigo. Editado, hola, pensé que estaba muy claro en mi publicación que no le he contado a mi familia sobre esto. No creo que apoyaran mi decisión de ir a ver a Julia y por eso no les conté antes de tomar mi decisión. Sé que les debo eso y definitivamente se lo voy a contar, pero por ahora solo quería que fuera algo que decidiera por mí misma. Además, sabía que si les hubiera contado sobre esto, nunca me habrían dejado ir a verla porque todos la odiaban y con razón, lo sé de primera mano. Supongo que solo quería algo de cierre y por eso fui a verla en primer lugar. No sabía qué estaba esperando. Sabía que se iba a disculpar y solo quería hablar con ella una última vez. Supongo que el hecho de que ella se acercara a mí hizo surgir muchas emociones encontradas y supongo que no estaba pensando con claridad. Pero, sea lo que sea, fui a verla y ya está hecho. No creo que cambiaría mi decisión si pudiera retroceder en el tiempo y deshacerlo. Necesitaba algo de cierre y lo obtuve, y no me arrepiento de lo que hice. A veces solo tienes que olvidarte de los demás y hacer lo que crees que es correcto. Incluso si es un error, va a ser tu error, y eso es lo que creo. Actualización 1. Finalmente le conté a mi familia que había ido a visitar a Julia y, tal como esperaba, no estaban nada contentos. Me reuní con ella la semana pasada y la bloqueé hace un par de días, después de que ella continuara bombardeándome incansablemente con mensajes de texto y llamadas, exigiendo que hablara con ella de nuevo y le diera una oportunidad de explicarse. No sabía qué iba a decirme, pero ya no quería averiguarlo. Me reuní con ella una vez y obtuve el cierre que necesitaba, y eso era todo lo que quería de ella. No es como si realmente quisiera hablar conmigo y arreglar las cosas. Solo necesitaba mi ayuda y estoy bastante segura de que esa es la única razón por la que está tratando de ponerse en contacto conmigo después de la pelea que tuvimos en el restaurante. De todas formas, no quería volver a hablar con ella y sabía que era hora de contarle a mi familia sobre nuestra reunión, así que hoy los senté a todos, mis padres y todos mis abuelos, y les expliqué todo. Mis padres obviamente estaban molestos porque no había discutido esto con ellos y simplemente me había ido sin decirles con quién me iba a reunir, pero aún así, parecían entenderlo. Los que realmente estaban molestos conmigo eran mis abuelos. Me regañaron mucho y los escuché pacientemente porque me lo merecía. Debería haber hablado con ellos primero. Principalmente, estaban preocupados de que mi madre hubiera intentado lavarme el cerebro y hacerlos parecer los villanos, ya que la conocían lo suficientemente bien como para esperarlo. Cuando terminaron,
Les dije que la única razón por la que la había conocido era porque necesitaba un cierre y no esperaba que todos lo entendieran de inmediato, pero era algo que necesitaba hacer, y lo hice. Lo único de lo que me arrepentía era de haberlo hecho a sus espaldas, pero les prometí que nunca volvería a ser deshonesta con ellos y eso pareció calmarlos. Luego comenzamos a discutir la razón por la que Julia me había llamado y las cosas que había dicho sobre mi tío queriendo reconciliarse con sus padres y esas cosas. La única cosa en la que todos estuvimos de acuerdo fue en el hecho de que definitivamente había más en la situación de lo que nos estaban dejando ver. Si estaba tratando de manipularme para volver a la familia, significaba que probablemente estaban en problemas y necesitaban algún tipo de ayuda. Julia había dicho que su matrimonio estaba en problemas y definitivamente parecía muy angustiada cuando estaba al teléfono e incluso cuando me conoció. Mis abuelos dedujeron que probablemente estaba diciendo la verdad sobre que mi tío estaba enojado con ella. Ahora, sea cual sea la verdad, no vamos a interferir porque no es nuestro lugar decir nada. Mis abuelos fueron muy claros al respecto. Dijeron que habían dejado de considerar a mi tío y a Julia como parte de la familia el día en que anunciaron que estaban juntos mientras mi padre aún estaba enfermo. La gota que colmó el vaso fue cuando mi madre simplemente me dio en adopción sin siquiera hablar con ellos ni darles tiempo para explicarme las cosas. Tuvieron suerte de que mis padres adoptivos fueran lo suficientemente amables como para permitirles seguir siendo parte de mi vida. En resumen, ahora he bloqueado a Julia. Pase lo que pase después de esto, no voy a volver a hablar con ella. Sé que está bastante desesperada por hablar conmigo, ya que los últimos mensajes que me envió fueron suplicándome que hablara con ella y diciéndome que su matrimonio se estaba desmoronando y que su vida también. Me sentí muy culpable por ignorar todo eso, pero honestamente, ¿qué espera que haga? Incluso si quisiera, realmente no creo que pudiera lograr que mis abuelos hablaran con ella o con mi tío. Si yo estuviera en su lugar, tampoco querría hablar con ellos, así que es completamente justo que yo tampoco quiera interactuar con ella. Sé que puede simplemente crear más cuentas y seguir intentando llegar a mí, pero no va a funcionar, así que he decidido que, si vuelve a intentar contactarme, le diré que no estoy interesada y, si me molesta, la denunciaré. Escuché a mis abuelos discutiendo posibles razones por las que mi tío querría contactarlos de nuevo después de tantos años, y estaban especulando que tal vez tenían problemas financieros. Dado que nadie de nuestra familia ha estado en contacto con ellos, realmente no sabemos qué han estado haciendo. Sabemos con certeza que aún viven aquí, en la misma ciudad, pero no sabemos a qué se dedican. Julia solía ser ama de casa cuando vivía con ella, pero ahora no lo sé. Una cosa es segura, si mis abuelos tienen razón y Julia y mi tío están tratando de reconciliarse con mis abuelos porque tienen problemas financieros, sabré con certeza que ni siquiera merecen el mínimo respeto que reciben de otras personas, porque es un comportamiento humano repugnante buscar a tu hija, con la que no has hablado en una década, solo para que arregle la situación con tus padres porque necesitas dinero. Eso es literalmente una de las cosas más miserables que puedo imaginar que alguien haga. Y sí, realmente espero que reciban lo que merecen si ese es el caso aquí. Actualización 2. Hoy ella volvió a contactarme. La había bloqueado en todas partes hace unos 10 días y, después de que pasara una semana sin señales de que intentara contactarme de nuevo, pensé que había renunciado. Pero de alguna manera logró averiguar a qué escuela voy, y supongo que por eso no deberíamos poner nuestra información personal en plataformas públicas. Fue una lección aprendida de la manera difícil. De todas formas, cuando empecé a caminar de regreso a casa desde la escuela hoy, apareció de la nada. Ocurrió a una cuadra de la escuela y no vivo muy lejos, así que normalmente camino a casa. Pero ella apareció en su auto y comenzó a gritarme que subiera. Le dije que no iba a subirme a su auto porque no confiaba en ella y le advertí que, si insistía o intentaba crear drama, comenzaría a gritar allí mismo en medio de la calle y entonces estaría acabada. Solo me dijo que no estaba allí para pelear conmigo ni molestarme, que solo quería hablar conmigo y que ni siquiera le importaba si no la iba a ayudar a reconciliarse con sus padres. Solo quería hablar conmigo y reconciliarse conmigo al menos. Afirmó que todo había salido mal la última vez que nos vimos y que solo quería arreglar todo. Sabía que iba a malinterpretar todo lo que estaba diciendo como falso y pensar que estaba actuando, pero quería decirme que no era así, que realmente le encantaría arreglar las cosas conmigo. Literalmente podía escuchar lo desesperada que estaba en su voz y no sé por qué, pero aunque debería haberme sentido mal por ella, solo me sentí molesta, así que le dije que me dejara en paz. No quería tener nada que ver con ella, y fue entonces cuando mostró su verdadero rostro nuevamente. En realidad, estoy bastante orgullosa de mí misma por no haber caído en su acto la primera vez, ya que era bastante buena fingiendo estar arrepentida y realmente queriendo arreglar las cosas conmigo. De todas formas, tan pronto como le dije que me dejara en paz,
Supongo que lo hice con cierto tono y ella se desquició por completo conmigo por eso. Comenzó a maldecirme y dijo que estaba intentando muy duro hablar conmigo amablemente, pero que si iba a ser así, entonces se aseguraría de arruinar mi vida. La mujer literalmente empezó a amenazarme, diciendo que más me valía tener cuidado y cosas por el estilo. Sin embargo, solo me pareció muy divertido, porque, ¿qué iba a hacer realmente? Simplemente seguí caminando mientras ella me insultaba y, finalmente, se fue después de hacerme un gesto obsceno. Me sentí tan aliviada una vez que llegué a casa. Se lo conté a mis padres y, una vez más, todos se reunieron para discutir qué se iba a hacer. Dado que me ha amenazado, tenemos motivos para una orden de restricción, así que estamos suponiendo que probablemente vamos a seguir ese camino, y no tengo ningún problema con eso. De hecho, lo preferiría, para que no pueda molestarme una y otra vez. Actualización 3. Hace un par de días, mis padres presentaron una solicitud de orden de restricción contra Julia, y después de que se le notificara, fue cuando mi tío finalmente decidió ponerse en contacto con sus padres. Y, tal como habían predicho, obviamente era por dinero. Habían estado manejando una confitería juntos durante los últimos años, pero no había estado yendo bien en los últimos tiempos, así que estaban desesperados por dinero. Sabían que, si se acercaban a sus padres directamente, no funcionaría, y por eso idearon todo este acto. Pero, desafortunadamente, Julia perdió la paciencia conmigo y eso arruinó todo para ellos, así que, quién sabe, tal vez incluso terminen divorciándose por esto, y yo seré la persona más feliz si eso sucede. Mi tío sigue tratando de congraciarse con sus padres, intentando que le den algo de dinero y diciendo repetidamente que no tiene nada que ver con la forma en que Julia se comportó conmigo. Pero insiste en que, como su único hijo, merece recibir alguna ayuda de ellos. Julia, por otro lado, está tomando un enfoque muy extraño y ha decidido ser lo más desagradable posible tanto con sus padres como conmigo, hablando mal de nosotros en línea sin miedo a las consecuencias. Todo lo que está haciendo es fortalecer nuestro caso, así que espero que continúe. Estamos bastante seguros de que vamos a poder obtener la orden de restricción contra ella porque es bastante evidente que ahora está desequilibrada. Ni siquiera sé por qué está luchando contra esto, porque el otro día dejó muy claro que no quiere nada que ver conmigo de todas formas. No importa realmente, ya que me iré a la universidad en el otoño y no creo que sea probable que se presente allí, especialmente considerando que tiene problemas económicos. Independientemente de lo que pase, mis padres y mi familia siempre estarán a mi lado, así que no creo que tenga nada de qué preocuparme.